Ahora, bien interesante el punto de ser persona, porque pues yo vengo de La Guajira, un territorio que está lleno de personas que orgullosamente hacen parte de etnias y comunidades wayú, indígenas como tal. Y estas personas, aunque se sienten muy orgullosas de su cultura, hay que resaltar que en algunos momentos se producen violaciones a derechos humanos. Entonces, como este es el tema que nos trae a esta entrevista, sí quería preguntarle hasta qué punto las costumbres o tradiciones culturales de una comunidad, por ejemplo, en las etnias wayú, el encierro wayú, o prácticas como la dote, que se paga la dote, que por cierta cantidad de ganado entonces ya se entrega a una niña, que se valora tanto la virginidad, por ejemplo, y de alguna manera se puede llegar a cosificar a las niñas, sobre todo, que creo que son las más vulneradas en este punto. Hasta qué punto o hasta qué aspecto las costumbres y tradiciones culturales de una comunidad pueden convertirse en vulneraciones a derechos humanos de sus habitantes? Bueno, para poderte responder hay que entender dos cosas muy importantes. Ok. Es que los derechos humanos tienen una característica o un principio que es el principio de la universalidad, ¿sí? Interesante. Por ejemplo, tenemos el derecho fundamental a la educación. No es lo mismo materializar el derecho a la educación, por ejemplo, en una zona urbana a una zona rural, porque es que Ujú. los contextos sociales, los usos y las costumbres se deben adecuar para ese tipo de contextos también. Exacto. ¿Cuándo vendría sí a generar una transgresión? Y esto no solamente lo podemos hablar desde la independencia y la interculturalidad de los pueblos indígenas, sino a manera universal. Y mira, Luis Giovanni, yo creo que cada uno, como nos dice el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacimos libres, iguales en dignidad y en derechos, dotados de razón como de conciencia. Y yo creo que cuando se llega a transgredir un derecho fundamental, un derecho humano, desde la esfera de lo individual, es cuando transgreden mi libertad, mi conciencia y mi voluntad. Por ejemplo, Ujú. yo en la clase de violencia intrafamiliar que también dicto en la universidad, yo siempre les pregunto y me pregunto, ¿será que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo libre, consciente y voluntariamente? Cuando se hace esta transgresión, ya se están transgrediendo derechos fundamentales y derechos humanos. Tremendo. ¿Sí? Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con la moral de la persona. Sí, También tiene que ver con las costumbres, porque para ellos eso es normal y eso está bien, sí. siempre y cuando no se transgreda lo que le digo, esta esfera de que libre, consciente y voluntariamente yo lo quiera así. Pero, por ejemplo, las niñas en estas etnias, sobre todo que pasan por el encierro guayú, digamos, para poner un contexto rápido, el encierro es una época en la que cuando a la niña le llega su primera menstruación, Ujú. la llevan a un lugar apartado de la familia y le enseñan casi obligatoriamente a tejer, a cocinar y a muchas otras tareas. Si la niña se opone, si la niña no quiere, pero son sus mayores las que lo están imponiendo o le están instruyendo que debe hacerlo, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer esa niña que es menor de edad, pero que está sujeta a su familia? O sea, ¿qué puede hacer en ámbitos de derechos humanos? Bueno, en ámbitos de derechos humanos, digamos, si bien es cierto que hay una interdependencia de los pueblos indígenas, hay una jurisdicción indígena especial, ¿cierto? Con los palabreros y todo este Exactamente, tema, sí. donde ellos resolucionan sus conflictos entre guayús, ¿cierto? Cuando es de guayú a guayú, ellos ahí los guayú. Exacto. Pero también si nosotros vemos actualmente a lo que está la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional nos ha advertido que se ha perdido muchísimo la cultura indígena guayú. O Claro. sea,
ya para irte a responder más precisamente, Sí. ¿en dónde todavía vemos este tipo de casos? En las rancherías de la Alta Guajira. Claro. Porque en Uribia, que es la capital indígena guayú, pues Sí. ya realmente las mujeres deciden con quién estar y con quién no estar. Sí, hay un poco más ¿Sí? de civilización. Exactamente. Pero de pronto para Nazaret, que es Allá sí está la todavía Alta muy Guajira. arraigado. ¿Qué pueden hacer ellas? Pues en temas de derechos humanos, ¿ellas qué pueden hacer? Pues salir de su comunidad e iniciar, digamos, una nueva vida fuera de esa cultura. Ok. Pero ya, digamos, de ir a, digamos, a poner un denuncio por ello, Sí. ya complejo. es más complejo, ¿sí? Sí, Por es la complejo. interdependencia de los pueblos indígenas. Claro, sobre ¿sí? todo porque entiendo que este tema incluso es de intereses particulares en el Estado, en el gobierno. A lo que me refiero es, yo siempre lo he visto como, listo, los wayú son una comunidad que al gobierno le interesa preservar porque digamos que ejemplifican o ilustran la riqueza étnica y cultural de nuestro país, pero a su vez, para preservar esas culturas, algunas veces se tienen que transgredir derechos. Entonces, es lo que a veces llega y choca. Habría que ponderar, ¿no? Ahí habría que hacer el ejercicio de ponderar qué pesa más, esos derechos humanos de la persona que está siendo vulnerada o que está siendo afectada en su voluntad y en su libertad, como lo mencionaba, esa niña indígena que está siendo afectada en esa libertad, o el interés que tiene el Estado para preservar la riqueza étnica y cultural. Incluso no es solamente un interés, es un deber, porque digamos que la Constitución le impone ese deber en su artículo 2, si no estoy mal, donde están los deberes del Estado, y es uno de los deberes del Estado, preservar esa riqueza. Pero hay que tener mucho cuidado y mirar con mucha lupa este tema, y creo que se va a hablar mucho de esto, sobre todo porque gran parte de la población y de la comunidad de intelectuales que están ahí conectados en nuestra transmisión, en nuestro episodio, son de Riohacha. Entonces quiero aprovechar y saludar y también contarles que estamos muy interesados en hablar sobre estos temas, no solamente desde acá, desde el escritorio de Luis, sino por parte de todos los que estudian el derecho, como la doctora Tatiana y muchos otros doctores y doctrinantes de la Universidad de Santander y de todo el país. El escritorio de Luis con Luis Sandoval.